10 de la mañana con 6 minutos, le damos la más cordial bienvenida a este programa del Poder Judicial que busca acercar la justicia a la ciudadanía. Se trata de Jueces en Línea. Desde ahora y cerca de 20-25 minutos, todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, especialmente el Facebook Live, pueden hacer las consultas que estimen sobre una ley absolutamente trascendente para el país, como la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Quiero saludar a nuestra jueza en línea el día de hoy. Se trata de Carolina Muñoz Díaz, jueza de familia de Curicó. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Buenos días, Julio. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y poder responder todas las consultas que surjan en la audiencia. Así es, muchas gracias. Invito a todas las personas que están conectadas a hacer sus preguntas acá en las cajas de comentarios de esta transmisión de Facebook Live. Las agruparemos, se las diremos a la magistrada Muñoz y ella obviamente las podrá responder. Magistrada, 18 de noviembre del año 2022, todos, jueces, juezas, abogados, autoridades, dicen que va a ser un día trascendente para la historia de la justicia y familia en Chile porque cambia la forma en que el Estado ve las pensiones de alimentos, cómo se cobran, los respetos y la dignidad por las personas que cuidan a los niños y niñas y adolescentes. ¿Se nos puede explicar, por favor, en qué consiste esta ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos? Perfecto. Bueno, Julio, mira, esta ley tiene un sentido que es muy importante, es muy trascendental. La verdad es que, claro, marca un hito histórico ya de importancia porque se pone el acento en nuestros niños, niñas y adolescentes, que son los alimentarios, y también en sus cuidadores, ¿ya? En sus cuidadores que mayoritariamente, estadísticamente, ¿cierto?, son mujeres. Son mujeres, ¿ya? claro. Tienen que perseguir el cobro de las pensiones de alimentos. Magistrada, el registro, ¿cómo se ingresa? Hemos a lo largo de la historia, no es que tenga un antecedente, pero hay padres o personas que no están al cuidado de los hijos que pueden deber incluso años de pensiones de alimentos. ¿Se nos puede explicar cuáles son los requisitos que tiene esta ley para ingresar a este registro? Por supuesto, esto es algo básico y que es bueno que todas las personas lo tengan claro. ¿Ya? Desde que se publicó, digamos, esta ley, que fue en noviembre del año pasado, ¿qué es lo que va a suceder? A contar de la fecha de publicación, 18 de noviembre del 2021, ya el tribunal va a comenzar con un sistema ya que empieza a operar el día, ¿cierto?, de liquidación automática, ¿ya? De liquidación automática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar desde noviembre del 2021 si concurren ciertos requisitos, que van a ser los siguientes. Primero, que existe una pensión de alimentos, ya sea provisoria o definitiva, que se encuentre determinada, ¿ya? Por otro lado, que se adeuden, ya sea total o parcialmente, 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas, ¿ya? Si se dan esos supuestos, la persona, digamos, el deudor, va a estar en condiciones de ingresar al registro, ¿ya? Para esto, como te explicaba, se tiene que hacer una liquidación de la deuda que va a ser automatizada con ciertos requisitos, ciertas pensiones que estén fijadas en UTM, o si no están fijadas en UTM, respecto de las que se haya pedido la conversión a UTM, y luego esta liquidación ¿ya? Se va a notificar conjuntamente con la orden de inscripción en el registro de deudores, si se dan los supuestos de que se adeuden estas mensualidades que ya mencioné. Se van a notificar conjuntamente a las partes involucradas, o sea, al alimentante y alimentario, su representante legal, y bueno, ahí ya viene todo, viene un plazo de tercer día que se pudiera objetar ya esta liquidación y esta orden de ingreso al registro, pero en ese aspecto se mejoró bastante con la ley porque los plazos van a ser en un plazo acotado, hay un sistema de recursos también más acotado y finalmente eso va a permitir ya la entrada al registro de deudores de pensiones de alimentos. Sí. Magistrada Carolina pregunta, ¿cómo es la notificación? ¿Es vía correo electrónico? ¿Cómo es la forma que van a conocer las partes que ya está ingresado al registro de deudores? Sí, la notificación va a ser vía correo electrónico y si no hay correo electrónico va a ser a través del estado diario. ¿Ya? Ya. Esa es la forma
notificación. Ahí también hay un paso importante, porque siempre las notificaciones han sido un tema en las causas de cumplimiento. Magistrada, hemos recibido bastantes preguntas o comentarios en este ratito ya que las personas nos comentan, es como, ¿es verdad que yo no voy a ser más detective privada? Porque entendemos que en el sistema antiguo las propias personas que estaban a cargo de los niños y las que se les debía la pensión tenían que investigar dónde trabajaba la persona, cuánto ganaba, qué gastos tenía. Ahora en adelante la automatización la va a hacer el juzgado de familia. La persona que está a cargo de los niños no tiene que hacer esa tarea tan ingrata que tuvo que hacer por décadas. Exactamente, hay un avance importante porque el tribunal de oficio tiene que solicitar, ¿cierto?, información a través de la interconexión a la Comisión del Mercado Financiero, al Servicio de Impuestos Internos, al Previrred, ¿cierto? Y con eso ya podemos ir determinando la capacidad económica, por un lado, del demandado. Y efectivamente, como las liquidaciones van a ser mensualmente y de oficio, las personas, que digo mayoritariamente son mujeres, no van a tener que venir todos los meses acá al tribunal a pedir una liquidación, ¿ya? Entonces, claro, va a simplificar mucho más para las personas en sí y para los alimentarios el cobro de la pensión de alimentos. Magistrada, hay mucho de dignidad también para las personas que están al cuidado de los niños y niñas, ¿eh? Evidentemente que sí, porque esto es un tema de derechos humanos. Finalmente, la obligación de alimentos, los alimentos es un derecho humano. Magistrada, nos consultan, aún no he hecho el cambio de pesos a UTM que nos han informado que hay que hacerle. Es muy importante este cambio porque esta es la forma de que los tribunales hagan la liquidación en forma automática, ¿es así? Por supuesto, esto es relevante y el Poder Judicial ha intentado hacer una especie, o ha hecho una especie de campaña pidiéndole a los usuarios que pidan la conversión a UTM. No es un trámite difícil, lo pueden hacer a través de la oficina judicial virtual, existe en trámite fácil un formulario para solicitarlo y esto va a permitir por un lado, la liquidación automatizada, ¿ya? Y la reajustabilidad también, porque la unidad tributaria mensual, esto trae implícita la reajustabilidad en base al IPC mensual. 10 de la mañana con 14 minutos, estamos conversando con Carolina Muñoz Díaz, jueza de familia de Curicó. Magistrada, ¿nos puede contar, por favor, el catálogo de medidas que toma la ley para presionar a las personas que ingresan al registro? Entendemos que hay aspectos públicos, aspectos financieros, aspectos bancarios que pueden haber la presión para poder obtener la deuda, el pago de la deuda. Sí, encantada. Efectivamente hay una serie de consecuencias jurídicas que se derivan de la incorporación de una persona, de un deudor, al registro de alimentos, ¿ya? En términos pedestres, ¿cierto? La persona que quiere sacar su licencia de conducir, ¿ya? Se le va a limitar esta posibilidad si figura en el registro de deudor. La persona que necesita viajar, sacar un pasaporte, lo mismo, ¿ya? El registro civil está obligado a consultar el registro y si la persona figura ahí, no puede obtener su pasaporte. La persona que va a vender un bien raíz, que va a vender un vehículo, ¿ya? Si figura en el registro, no va a poder llevar adelante ese acto jurídico mediante la inscripción registral que se necesita. La persona que va a solicitar un crédito de consumo, ¿ya? La entidad financiera, ¿qué tiene que hacer? Está obligada a revisar el registro. Es un crédito superior a 50 UF, si mal no recuerdo, y la entidad financiera tiene que revisar el registro. Si el deudor figura es deudor, evidentemente figura en el registro, ¿qué tiene que hacer la entidad financiera? Sacar hasta el 50% de ese crédito y luego enterarlo en la cuenta corriente del alimentario. Porque el registro en sí con la orden que da el tribunal de inscripción, va a figurar el tribunal de familia que decretó esa pensión, el monto de la deuda, el número de cuotas impagas, ¿cierto? Y los datos necesarios de cuenta en el Banco Estado para que se pueda hacer directamente el pago. De ahí que esta persona alimentante, eventual deudor, va a estar visibilizado en todos lados, digamos. También va a ser en los mismos tribunales de justicia
cuando esta persona es ejecutado, por ejemplo, o es ejecutante, quiere participar en un remate, ¿cierto? Adjudicarse un bien raíz, lo mismo. Está la obligación de consultar el registro por parte del funcionario judicial, ¿cierto? Y si la persona figura ahí, bueno, ¿qué va a suceder? El alimentario tiene un crédito de dinero que la ley ha elevado a la categoría de crédito preferente. ¿Mm? O sea, de lo que se obtenga producto de esa venta o subasta en un remate, se tiene que pagar al alimentario. Él va primero, digamos, en esta lista de acreedores. Como conversábamos, la ley le da preferencia y dignidad a la deuda de pensión de alimentos como mayor que cualquier otra. En palabras simples, magistrada, si una persona es deudora, va a pedir un préstamo en un banco X, 10 millones de pesos, y debe 5, el banco solo le va a pasar 5 millones. Y el resto, el banco directamente se va a encargar de ingresarlo a la libreta de Banco Estado que está la cuenta de familia. Así es. 5 millones o menos si debe menos. Sí, por supuesto, pero puede ser hasta eso. Bueno, es importante la noticia. Varios, al parecer, deudores están conectados al programa. Preguntan cómo deben salir del registro. ¿Tienen que pagar toda la deuda que comprende? Ya, ¿cómo pueden salir del registro? O antes de que lleguen al registro. Ojalá que lo solucionen antes, pues. Porque antes, cuando se les notifique la liquidación y la orden de inscripción, ¿cierto? Hay un plazo de tercero día en que pueden objetar cualquiera de las dos. Y en ese plazo, la ley dice que él puede enervar, es un término técnico, pero él puede pagar en definitiva. Él puede pagar y eso va a evitar que vaya al registro, ¿ya? Pero si ya está en el registro, ¿cómo pueden salir del mismo? Pagando. La respuesta es pagando la deuda, ¿ya? O bien llegando a un acuerdo en pago, pero no cualquier acuerdo en pago, sino que tiene que ser un acuerdo en pago, evidentemente, como el nombre lo dice, acuerdo que sea aceptado por el alimentario, ¿ya? Y que sea un acuerdo serio y suficiente. Esto quiere decir que no sea en muchas cuotas como se ha visto, ¿cierto? Que se hacía o hacíamos también, porque si en esto también tenemos que ser autocríticos nosotros mismos jueces, y tenemos que cambiar también quizás muchos aspectos y para lograr dar el sentido a la ley en su implementación, en su aplicación. Nunca más, entonces, magistrada, acuerdo de deuda de pensión de alimentos en 200 cuotas. Qué bueno. No es... Están llegando muchas preguntas, las voy a tratar de agrupar porque son más o menos similares. Dice, la deuda que ingresa al registro, nos pregunta Viviana, ¿la deuda que ingresa al registro es la que se genera desde la vigencia de la ley, es decir, desde el último año, o ingresa la deuda completa al registro? Ya. Sí, es una buena pregunta. Para considerar el ingreso al registro, ¿ya? Tenemos que tomar la fecha de publicación de la ley, que fue el 18 de noviembre del 2021. De ahí, desde esa fecha, vamos a tener que contabilizar si concurren 3 pensiones ya consecutivas impagas o 5 discontinuas. Eso va a ser la fecha de inicio. Pero la deuda en sí va a abarcar lo anterior, si es que hay, digamos. Si hay una deuda anterior, la va a comprender, el monto de la deuda. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y esa liquidación automática que va a hacer el tribunal va a comprender, obviamente, toda la deuda que tenga años atrás. Eso no hay problema, la liquidación la va a incorporar. Así es. Sí. Nos preguntan también, dice, ¿qué trámite se puede realizar cuando el padre no paga por años, pero no tiene ni bienes a su nombre y tampoco tiene fondos de AFP? Hay mucha gente que también trabaja dentro de la informalidad, por lo tanto es muy difícil pesquisar algún tipo de monto en alguna entidad bancaria o alguna cuenta corriente. ¿Cómo se podrían apretar, cómo se podría exigir ese pago de personas que están fuera de los trabajos formales? Eso efectivamente es complicado ya cuando no están en la formalidad. Ahora, porque tenemos los trabajadores dependientes, ¿cierto? La retención judicial ya sabemos que pasa ahora a ser la regla general, la retención judicial, y la excepción debiera ser el pago mediante transferencia o depósito en la cuenta del Banco Estado. Ya, eso por un lado. También se van a poder retener honorarios, pero también necesitamos un contrato de honorarios. Claro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el sujeto que está desde la informalidad, que no tiene nada a su nombre? Ahí es más difícil. Que no tiene cuentas corrientes, no tiene instrumentos de inversión, no tiene fondos de AFP, no tiene nada.
Bueno, viene el plan B, que digamos que es algo que ya existe hace muchos años en el Código Civil, que es la posibilidad de demandar a los abuelos. Pero en esto también va a haber una modificación por la ley 21.484, ¿ya? Que es una ley que aún no está vigente, que lo va a estar, si Dios quiere, el próximo año, a partir de mayo, ¿ya? Que respecto de los abuelos limita la posibilidad de la demanda, digamos, cuando estos perciban una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia. Ahí ya no se podría usar este plan B, digamos, de demandar a los abuelos. Magistrada, Pero, nos preguntan también si dentro de estas medidas existe o la ley mantiene los apremios tradicionales, que es como la reclusión nocturna, etcétera. ¿Todavía siguen vigentes? por supuesto, Ya, eso no cambia los mismos apremios, ¿ya? De arresto completo, arresto nocturno, la suspensión de la licencia de conducir, ¿ya? También eso se mantiene. perfecto. 10:22, Carola Muñoz está con nosotros, jueza familia de Curicó. Han llegado muchas preguntas. Se nota que la ley comienza a regir hoy día porque de verdad hay hartas consultas. Como toda ley, ayer regía una y hoy día rige otra. Nos preguntan varias personas. Yo tengo mi liquidación vigente desde octubre. Tengo mi liquidación vigente desde principios de noviembre, dice otra persona. ¿Qué tienen que hacer? Fue hecha una liquidación en la ley en el periodo anterior y hoy día ya hay otra ley. ¿Qué tienen que hacer ellas? ¿O nada? No, si tienen que hacer. A Tienen ver. que hacer lo que hay que hacer es pedir una liquidación, ¿ya? De deuda, porque si bien esto es automatizado, ya desde hoy día, digamos, en lo sucesivo, si esto es automatizado, sí tienen que intencionar, o sea, solicitar una primera liquidación, ¿ya? Y por otro lado, pedir pedir la conversión a UTM. Eso es el requisito, digamos, para que pueda empezar a practicarse esta liquidación automatizada. Tenemos varias tareas que usted misma ha dado a la gente. O sea, en primer lugar, que hagan el trámite de cambiar de pesos a UTM o en su defecto pedir una liquidación, porque el tribunal la cambiará automáticamente también en ese sentido. Y hay otra tarea que lo va a responder usted, pero las preguntas van en ese sentido. Preguntan, yo he pagado mi pensión de alimentos sagradamente, pero no en la cuenta del Banco Estado que me da el tribunal. También la exigencia es que se haga a través de la cuenta oficial que entrega el tribunal. Solo en la cuenta del Banco Estado, no a través de entrega de dinero por mano, no de otra forma de entrega de especie, ya eso ya no está en esta ley, digamos, esa posibilidad, solo mediante depósito en la cuenta corriente, o sea, cuenta a la vista, perdón, del Banco Estado, que es de uso exclusivo para los alimentos. No puede depositarse dinero por otros conceptos. Eso es algo que siempre nosotros hemos estado recalcando, los jueces de familia y juezas, a nuestros usuarios. Una persona dice, yo dentro de la pensión de alimentos tengo incluido el colegio de mis hijos y también el dividendo de la casa donde viven. ¿Cómo se contabiliza esto para el registro? Ya, eso efectivamente como excepción hoy día se puede permitir, ¿ya? Que haga un pago directo el alimentante respecto de esos conceptos, o por ejemplo un seguro de salud, pero sí tiene que estar eso evaluado, traducido en UTM, Ya. ¿ya? El pago de esos conceptos. Y para poder pedir su cumplimiento, digamos, en el evento de que no se cumpla, tiene eso sí que solicitarse en el tribunal. Eso no va a correr así como a través de la automatización, sino que hay que intencionar pedir el cobro de eso. Eso a la antigua, como se hace tradicionalmente, que el tribunal lo acredite finalmente. Porque eso ya no alcanza la automatización, sería mucho. Sí, claro. Cristian dice, buen día, ¿cómo será la retención de dinero, por ejemplo, para un notario o la inscripción de un inmueble? Usted nos contó cómo se hacía en un crédito bancario, que era lo más simple, pero cuando yo voy donde un notario o de un conservador a inscribir algo o una venta en donde el dinero no está ahí presente, sino que es solo la inscripción, ¿cómo se hace el cobro o la imposibilidad de trámite para notario y conservadores? Claro, ellos están obligados ya a revisar el registro. Hay personas que están obligadas a revisar el registro. Ya antes mencionaba el caso de los funcionarios de tribunales, el Servicio de Registro Civil, el Departamento de Tránsito,
Y lo mismo sucede en este caso. El notario, el conservador de bienes raíces, el notario antes de hacer la escritura, el conservador antes de hacer la inscripción debe revisar. Si el sujeto figura en el registro, no va a poder llevar adelante ese acto de inscripción, en el caso del conservador. Perfecto. Usted lo ha dicho, pero lo quiero preguntar de nuevo porque nos preguntan varias personas, ¿hay un trámite fácil para inscribir a la persona deudora? Esto ya no corre más, la acción propia de la persona que le deben ya es pasiva, es decir, no tienen que hacer esta gestión de ir a denunciarlo en ninguna parte, ni en trámite fácil ni en el tribunal. No, en ninguna parte. No. Solo lo que tienen que hacer es pedir conversión a UTM. Hágalo, mire, un mensaje para las personas que están viendo este programa, que termine el programa, ingresan a la oficina judicial virtual, hay un trámite fácil y dice conversión de pensión de alimentos a UTM. Hágalo inmediatamente, porque así va a poder tener sus liquidaciones mucho más rápidas, porque va a ser a través del computador, a través del sistema informático. Si no, una persona como nosotros va a tener que hacerlo manualmente y tiene obviamente un impacto porque en el país son cientos de miles de liquidaciones que se hacen mensualmente. Así es. Y vamos terminando ya, yo creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas que nos han hecho todos los telespectadores que están a través de Facebook Live del Poder Judicial. Hay varias preguntas sobre los montos que hay en la AFP. Si nos puede explicar, porque esa es otra ley que no parte hoy, sino que parte en 6 meses más, en donde entiendo que si no hay ningún resultado con las presiones que tiene esta ley, el Tribunal de Familia tiene muchas más atribuciones que las que tenía anteriormente. Si nos puede contar, por favor, magistrada. Puesto, sí. Esa es una ley que es la 21.404 que entraría a regir el próximo año en el mes de mayo, si no me equivoco, ¿ya? Y esta ley va a operar incluso, aunque la persona no, basta que se adeude una mensualidad, ¿ya? No es necesario incluso que esté dentro del registro, sino que es un procedimiento de investigación de patrimonio para poder cobrar las pensiones adeudadas, ¿ya? Y primero vamos a echar mano, ¿cierto?, a investigar los fondos que el sujeto tiene en cuentas corrientes bancarias, en instrumentos de inversión, ¿ya? Eso sería lo primero. Si nos va mal ahí, hay una especie de orden de prelación, ¿cierto? Si nos va mal, bueno, ahí vamos a tener que buscar en la AFP, ¿ya? Y en la AFP en definitiva es el último recurso, y es lógico que así sea, porque estamos hablando de las pensiones de vejez, en el fondo que vamos a tener. Entonces ahí, para el tema de la AFP, la ley establece toda una modalidad, distinguiendo los tramos, ya hay todo un detalle ahí en ese sentido. Pero eso sería. Ya, ahora sí, las últimas preguntas, porque recibimos varias sobre este sentido. Estamos en noviembre, los niños y niñas que están en cuarto medio ya han salido, muchas estas semanas tenemos graduaciones de cuarto medio y muchos obviamente ojalá van a entrar a estudiar en la educación superior. Nos preguntan varias personas, ¿cómo ellos tienen que hacer los trámites para acreditar que el niño, la niña, el adolescente que tiene 18 años, ya está estudiando, por lo tanto la pensión de alimentos tiene que continuar sobre los 18 años? ¿Eso se hace pidiendo audiencia como se hace tradicionalmente? ¿Para demandar de alimentos? No, para acreditar que continúa sus estudios, por lo tanto la pensión de alimentos continúa después de los 18 años. No es necesario acreditarlo. No es necesario acreditarlo porque los alimentos se deben, sin distinción alguna, hasta los 21 años. Ya. Esté o no esté el joven, el adolescente estudiando. Y luego de eso, si él efectivamente está estudiando una carrera profesional, técnica, universitaria, hasta los 28 años. Pero no es él quien debe acreditar, sino que es el alimentante el que debe pagar eventualmente esta pensión, el que puede pedir eventualmente el cese de la pensión de alimentos. Ya. Si tiene tiempo de que el joven no está estudiando. Y él debe demostrar aquí. ¿Ya? Sí, se entiende perfectamente. Recibimos decenas de preguntas, magistrada, y todas las englobamos y pudimos responderlas a plena satisfacción. Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Despedimos a nuestra jueza en línea el día de hoy, Carolina Muñoz Díaz, jueza de familia de Curicó. Magistrada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Julio. Ha sido un gusto. El gusto es nuestro. Por mi parte me despido. Ya saben las tareas que tienen para ahora inmediatamente las personas que están conectadas. Ingresen a la oficina judicial virtual con su clave.
Hagan el trámite fácil y siempre reciban el pago a través de la cuenta del Banco Estado que el tribunal determinó. Me despido. Este programa va a quedar grabado, alojado en Facebook del Poder Judicial, por lo tanto lo pueden volver a ver y también compartir si lo estiman. Terminamos este programa el día de hoy. Los dejo invitados con un video que hace un resumen de la ley para que pueda quedar mucho más claro todavía la ley que comienza hoy sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Me despido. Que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Conoce más sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Qué es el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos? Es un registro electrónico cuyo objeto es visibilizar a las y los deudores de pensiones de alimentos y articular diversas medidas legales con el fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. ¿Cuándo un deudor de pensión de alimentos ingresará a este registro? Cuando adeuden total o parcialmente al menos 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. ¿Cuáles son las consecuencias para un deudor que figura en este registro? Que la municipalidad no dé curso a su solicitud de licencia de conducir, que el registro civil no dé curso a su solicitud de pasaporte, retención de la devolución de impuestos, retención de hasta un 50% de los fondos de un crédito que pida el deudor por 50 UFs o más. Si el deudor vende un vehículo o inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa, retención de ciertos beneficios estatales, retención de remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral, además del embargo de bienes. ¿Cómo se accede a este registro? Será de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en la consulta. ¿Cuándo estará vigente el registro? A partir de noviembre del 2022. ¿Por qué la parte demandante debe pedir que la pensión de alimento se cambie a UTM? La ley estableció que las pensiones de alimentos deben fijarse en unidades tributarias mensuales, con el fin de ordenar y unificar los montos y permitir su reajuste automático. ¿Es obligación hacer el trámite para convertir la deuda a UTM? No es obligación, pero como Poder Judicial recomendamos hacer el trámite, ya que tiene 2 ventajas para las usuarias y usuarios. Permite la reajustabilidad automática y porque, al estar estandarizadas, las liquidaciones mensuales podrán realizarse en forma automática. ¿Quiénes y cómo se debe hacer esta solicitud? Para las pensiones de alimentos ordenadas antes del 18 de noviembre de 2021, los y las propias demandantes deben ingresar a tramitefacil.pjud.cl. ¿Qué debe hacer una o un demandante de pensión de alimentos para dar cuenta de una deuda? Nada. Desde ahora, los juzgados de familia actualizarán mensualmente el estado de los pagos de todas las pensiones de alimentos del país e ingresarán cuando corresponda la deuda al registro. ¿Cuál es la función de los juzgados de familia en este registro? Primero que todo, es crear y actualizar un sistema del pago de pensiones de alimentos. Cada tribunal de familia ordenará mensualmente al registro civil que inscriba a la persona deudora en el registro nacional. La resolución y liquidación se notifica a las partes interesadas de manera electrónica y pueden ser objetadas en un plazo de 3 días. Si la persona deudora no objeta o no paga la deuda, es inscrita al registro. ¿Quién está a cargo del registro nacional? El funcionamiento y la administración del registro queda a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Cuáles serán los datos públicos en el registro? Nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación. Número de personas alimentarias afectadas. Hijos y o hijas. Monto actualizado de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas. Tribunal de familia que fijó la pensión de alimentos. Datos de la cuenta dispuesta para el pago.